Hola a todos y bienvenidos, queridos oyentes, amigos, seguidores de este proyecto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio ya número 38 o 18 de esta tercera temporada, en donde estamos analizando y desarrollando los principales temas relacionados con historia argentina, con la historia de nuestro país, de nuestra nación, que venimos repasando ya desde los inicios de esta tercera temporada. Hemos dejado el episodio anterior en los gobiernos radicales parte 1, así que sin mucho más preámbulos vamos a dar inicio a este episodio que va a tratar sobre la segunda parte de los gobiernos radicales. Y retomando un poquito, vale aclarar que hacia 1922 se vuelven a desarrollar los comicios electorales para designar y nombrar democráticamente a un nuevo presidente en nuestro país, y esas elecciones son ganadas nuevamente por la Unión Cívica Radical. Particularmente el líder, el que encabezaba esa lista, era nada más y nada menos que Marcelo Torcuato de Alvear, el famoso Marcelo T. de Alvear. ¿Qué sucede en esta segunda presidencia radical? ¿Sí? Va a ser una presidencia radical bastante diferente a la inaugurada por Irigoyen allá en 1916, la primera de las presidencias radicales, y vamos a ver por qué. En cuanto al desarrollo de esta segunda presidencia del Partido Radical, encabezado en esta oportunidad por Marcelo T. de Alvear, va a estar en realidad caracterizado por intentar buscar un equilibrio entre la persecución y la obtención y la realización de los intereses de los diferentes grupos sociales que apoyaban a la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de lograr realizar y llevar a cabo y defender los intereses de los grupos de élite que apoyaban a la UCR, pero al mismo tiempo lograr la realización de los intereses de los sectores medios que apoyaban también al Partido Radical. Entonces ahí entramos y estamos constantemente en una dicotomía, porque son dos sectores diametralmente opuestos, ¿sí? Con intereses totalmente diferentes y también opuestos, que vienen desde la génesis misma del partido, ¿sí? Allá por 1890, como hemos repasado en capítulos anteriores. Por su parte, la élite pedía la vuelta a la legalidad constitucional, es decir, no quería que hubiesen más intervenciones federales al estilo irigoyenista, digamos, ¿sí? La élite estaba pidiendo eso: por favor, dejen gobernar a los que ganan en las provincias, basta de intervenciones para favorecer al oficialismo a nivel nacional, ¿sí? También esta élite pedía la reducción del gasto público, o al menos ponerlo en discusión del Congreso, porque Irigoyen se encargó, para hacer frente a esta crisis devenida de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En nuestro país, Irigoyen trata de salir otorgando hacia gran escala el acceso a los sectores medios urbanos a el empleo público, ¿sí? A la burocracia estatal, a la administración estatal. Entonces eso llevó a un consiguiente gasto público, un aumento de impuestos, a inflación, cosa que el primer gobierno de Irigoyen tuvo bastante problemas con esto, ya lo hemos analizado en el capítulo anterior, ¿sí? Entonces la élite pide reducir ese gasto público, o al menos, ¿sí?, ponerlo a discusión en el Congreso. También procuraba, este sector alto, esta clase alta de la sociedad, procuraba debilitar la influencia de los caudillos barriales, porque eran justamente los que le aseguraban un apoyo popular a la figura de Irigoyen como líder del radicalismo. Entonces, lo que buscaba la élite que estaba bancando a Alvear, ¿sí?, era justamente debilitar el poder del expresidente Hipólito Yrigoyen en la conducción del Partido Radical, porque estaban en contra de los modos, de las formas en las que Yrigoyen se había manejado siendo presidente y siendo líder del partido, ¿sí? Para lograr esa disminución del gasto público, se comienzan a aumentar los impuestos aduaneros a las importaciones, que además, este aumento a los impuestos aduaneros tenía, dicho sea de paso, otro objetivo, otro interés dentro del gobierno de Alvear, que era impulsar el desarrollo de algunos de los sectores de la industria nacional, sobre todo aquellos que estaban orientados a la rama, digamos, de la elaboración de alimentos, ¿sí?, a la industria alimenticia. Entonces, repito, para hacer frente al aumento del gasto público motivado por la apertura y el acceso a los cargos públicos, a la burocracia estatal, el Estado, el propio gobierno radical de Alvear, decide aumentar los impuestos aduaneros a las importaciones,
hecho que también servía para impulsar el desarrollo industrial de nuestro país. Es decir, no dejamos entrar productos que venían de afuera y comenzamos muy de a poco, y esto hace falta recalcarlo, a producir industrialmente en nuestro país. Acá comienza, algunos historiadores sitúan en esta época el comienzo del modelo ISI. ISI, el modelo ISI, lo que se propone es justamente industrializar para sustituir las importaciones. De ahí viene la sigla, industrialización por sustitución de importaciones. Comenzamos a producir los bienes industriales que nos hacen falta nosotros mismos sin depender del mercado internacional. Esto va a ser, muy incipiente durante los gobiernos radicales, pero permite situar el origen del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que viene justamente a competir y a hacer frente al modelo agroexportador, digamos, ¿no? Porque justamente el modelo agroexportador proponía todo lo contrario, la producción de materias primas y alimentos para su exportación y después importar bienes industrializados, ¿sí? Entonces comienza a estar en juego en nuestra historia dos modelos económicos totalmente opuestos, ¿sí? Estas medidas, entonces, van a comenzar por no contentar a ninguno de los dos sectores que nombré al principio, tanto los sectores de élite como los sectores medios que apoyaban al Partido Radical. Tanto es así que hacia finales de 1923 el presidente Alvear va a comenzar a perder el apoyo tanto de sus ministros conservadores, de sus ministros de élite, digamos, como también de los comités radicales que apoyaban al expresidente Hipólito Yrigoyen. Entonces comenzó a hacerse cada vez más difícil, comenzó a hacerse imposible mantener la alianza entre todos aquellos sectores sociales, tanto sean los de élite como los sectores medios, que apoyaban al Partido Radical. Comienza a formarse una fisura dentro de la Unión Cívica Radical, fisura que va a ser bastante imposible ya de sanear. Va a estar la famosa grieta, la tan famosa y renombrada grieta argentina, va a estar también dentro del Partido Radical. Tal es así que para el año 1924 se va a ocasionar una nueva escisión, una nueva división dentro de la Unión Cívica Radical, cuando Vicente Galo, el nuevo ministro del Interior del presidente Alvear, anunció la creación de un nuevo partido político que era nada más y nada menos que la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Y con lo de antipersonalismo se está queriendo, digamos así, manifestar un desdén hacia las técnicas de patronazgo que Yrigoyen había impulsado en su gobierno y seguía impulsando, manejando los hilos de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Entonces, Alvear a la cabeza, pero llevado a la práctica por su ministro del Interior, Vicente Galo, se crea un nuevo partido político que es la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Y por definición entonces, y por oposición a esta definición, vamos a tener la Unión Cívica Radical Personalista, que es aquella que sí apoyaba las técnicas, las metodologías y los modos llevados a cabo por el expresidente Yrigoyen. Entonces, panorama al menos complejo desde lo político, desde la política interna del Partido Radical para la presidencia de Alvear, en el desarrollo de esta segunda presidencia radical, digamos. Ahora, en el plano económico, Alvear va a contar con una suerte que Yrigoyen en su primer mandato no pudo contar, que es la bonanza económica debido al gran panorama internacional de bonanza económica que existía en el sistema capitalista de esos años. Nosotros hemos ya desarrollado los dorados años 20 en el capítulo 7 de la primera temporada de Historia en Podcast, con la subsiguiente crisis de Wall Street del año 1929. Pero mientras tanto, la economía mundial estaba recuperándose y a la cabeza de esa recuperación económica iba Estados Unidos como nueva potencia. Entonces, eso genera una especie de respiro después de la crisis que había ocasionado la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y comienza a mostrar, muy entre comillas, voy a decir esto, las bonanzas que el sistema capitalista proponía, ¿sí? Volviendo al plano nacional, debemos decir que en cuanto a las inversiones extranjeras durante la segunda presidencia radical, se registró un incremento de ellas desde el año 1925, sobre todo de las inversiones provenientes de Estados Unidos, ¿sí? Empresas relacionadas, por ejemplo, con la industria frigorífica,
con la energía, como la Standard Electric, como la Standard Oil, bienes de consumo durables como la General Motors, Westinghouse, comenzaron a instalarse en nuestro país para justamente hacer sólido ese proceso que les describí anteriormente de comenzar a sustituir importaciones. Vienen capitales extranjeros a invertir a nuestro país para generar una incipiente industrialización que va justamente a cumplir la función de sustituir las importaciones. Pero en ese plano se genera también una competencia de capitales extranjeros porque van a competir los capitales ingleses que históricamente tuvieron presencia en nuestro país. Lo venimos analizando desde 1860, 1853 en adelante, que se vio muy claramente beneficiado este proceso con el modelo agroexportador y con el modelo económico que llevó adelante la generación del 80. Esos capitales ingleses se van a ver enfrentados con los capitales norteamericanos, estadounidenses, que comienzan ahora a disputar el plano nacional en nuestro país, digamos, y las inversiones en Argentina. Poco a poco se va a dar eso, durante el gobierno de Alvear, y esto es muy importante porque más adelante lo vamos a retomar, un deterioro con las relaciones económicas y comerciales con Gran Bretaña. Cada vez en nuestro país existía mayor influencia de los Estados Unidos, que además va a ser un fenómeno que tiene que ser entendido en el contexto latinoamericano. Cada vez de manera mayoritaria Estados Unidos tenía injerencia sobre Latinoamérica. Y comienza, algunos historiadores dicen, con lo cual concuerdo, comienza una etapa de comercio triangular. ¿Qué quiere decir esto? Seguimos vendiendo nuestros productos agropecuarios, nuestras materias primas y alimentos al mercado inglés, pero ya no se los compramos a él, a todos aquellos productos manufacturados, sino que los importamos desde Estados Unidos. Entonces comienza una relación triangular. Le vendemos a Gran Bretaña, pero le compramos a Estados Unidos. Ahí es donde radica la competencia de capitales extranjeros que se estaba dando en nuestro país por esos momentos. Ahora bien, bonanza económica esta durante el gobierno de Alvear, que si decimos que el plano económico estaba estable, de hecho con muchos beneficios, estamos diciendo también que en el plano social no va a haber mayores problemas. La relación con el movimiento obrero va a ser dentro de todo buena porque no va a haber grandes demandas, porque la cuestión económica está controlada, porque hay trabajo, ¿sí? Porque la moneda es estable, el valor de cambio de nuestra moneda va a ser estable, la inflación está controlada. Entonces el panorama económico de Alvear le hizo gozar a nuestro país de un periodo, de un respiro también, al igual que estaba pasando en la economía y en la política a nivel mundial, simplemente que en nuestro país el foco estaba puesto en la política interna del Partido Radical. Política interna que se va a ver claramente afectada hacia 1928, cuando nuevamente estamos frente a los comicios, frente a las elecciones para designar a un nuevo presidente democráticamente electo, ¿sí? Se va a dar justamente en ese año la reelección de Hipólito Yrigoyen en la máxima magistratura de nuestro país. Va a ser reelegido presidente, y su gobierno se va a ver trunco, porque solamente va a durar 2 años en el poder. En 1930 vamos a tener el primer golpe militar, el primer golpe de Estado en nuestra historia, en nuestro país, que va a dar fin justamente al gobierno de Yrigoyen. Gobierno que se va a desarrollar con un panorama internacional bastante complicado. Nuevamente le toca a Yrigoyen, como decimos en una jerga acá muy, muy cordobesa, le toca bailar con la más fea. En nuestra óptica de bailes en Córdoba decimos, le tocó bailar nuevamente con la más fea a Yrigoyen. ¿Por qué? Porque en el primer gobierno ya tuvo que enfrentar una crisis económica a nivel mundial que provenía, digamos, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y ahora, en su segundo mandato, iniciado en 1928, apenas al año de asumido, estalla la crisis de Wall Street que les decía anteriormente, que pueden repasar en el capítulo 7 de Historia en Podcast, digamos. Entonces, esa crisis económica mundial del sistema capitalista hace que el gobierno de Yrigoyen tenga nuevamente que lidiar con un contexto económico internacional sumamente adverso, ¿sí? Bien, también
como les decía, se va a ver complicada la creciente oposición interna que tenía Irigoyen, esta cuestión del fraccionamiento del propio radicalismo, y además comienza a florecer la oposición oligárquica por fuera de la Unión Cívica Radical hacia el gobierno de Irigoyen. En primera instancia va a haber una imposibilidad de lograr un acuerdo con los radicales antipersonalistas. Están decididamente los antipersonalistas en contra de la política y de la forma y de la metodología empleada por Irigoyen. Entonces, para hacer frente a este panorama bastante complicado en el plano interno, en el plano político y social interno, Irigoyen va a comenzar a buscar apoyo y se va a refugiar en el apoyo que le brindaban los sectores medios, ¿sí? Y va a estar reflejado esto en dos puntos que pueden muchas veces parecer menores, pero que a mi forma de entender la historia son bastante interesantes. Se va a ver reflejado en dos ministerios, en dos de los ministerios más importantes del gobierno del momento, que era el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambos ministerios estaban compuestos y encabezados por hombres provenientes de los comités barriales, los cuales, podemos decir que representaban la tradición radical, esa tradición de clase media del radicalismo. Entonces va a buscar Irigoyen, colocando a dos ministros que provenían de los comités barriales, con barro en los pies, digamos, que tenían calles caminadas, sí, que conocían las demandas de los sectores medios, los va a colocar en dos ministerios de suma importancia, justamente para reflejar los intereses de esos sectores medios que lo habían apoyado para llegar a la presidencia, ¿sí? Y además se va a ver también este apoyo que busca en la clase media argentina a través de los representantes radicales en el Congreso, que ahora eran hijos de inmigrantes, generalmente ya con una carrera universitaria terminada, ¿sí? Mientras que en el gobierno anterior, en el primer gobierno irigoyenista, estaban compuestos por la oligarquía radical. Entonces comenzamos a ver una ampliación democrática, comienzan a acceder a la vida política, a las magistraturas, a los cargos, a las bancas en la Cámara de Diputados, sectores medios, para justamente tratar de ganar el apoyo de la clase media argentina, ya que en el plano interno de la propia política interna del partido, los antipersonalistas no lo apoyaban más a Don Hipólito, estoy diciendo, y además la oligarquía por fuera del radicalismo también se estaba mostrando cada vez más en contra de la política irigoyenista. Los sectores medios, mientras tanto, van a seguir dependiendo de la administración estatal. Si bien se trató de medir el gasto público y también la burocracia estatal, el acceso a la burocracia estatal, los sectores medios dependían del Estado para generar algún ingreso, lo cual le permitía también a Irigoyen seguir ganando votos de los sectores medios. Fíjense ustedes el nivel de negociación política que hay con los sectores sociales ya en estos primeros momentos del siglo XX en nuestro país, para entender la dinámica que después va a seguir guiando el transcurso histórico de ese siglo, ¿sí? Se va a continuar impulsando el desarrollo industrial de manera bastante limitada, como les decía anteriormente, pero va a haber empresas de capital extranjero que van a seguir acentuándose en nuestro país. Y va a llevar a cabo Irigoyen, y acá me gustaría hacer un paréntesis, una política en base a la soberanía de los recursos naturales, fundamentalmente del petróleo, en donde se quería impulsar el monopolio estatal que se justificaba en el hecho de que solamente el Estado Nacional era capaz de organizar y financiar una empresa de tal magnitud, es decir, hacerse cargo de la explotación, del refinamiento y de la distribución del petróleo en nuestro país. Lo cual, si queremos llevar a la práctica una empresa de tal envergadura, es necesario ampliar la burocracia estatal, porque estamos creando nuevos organismos dependientes del Estado. Y si ampliamos la burocracia estatal, ¿sí?, esos puestos iban a ser seguramente, en base a lo descrito anteriormente, ocupados por grupos sociales que dependían del Estado. ¿De quién estábamos hablando? Estamos hablando nuevamente de los beneficios que acarreaba la política irigoyenista para los sectores medios urbanos, ¿sí? Bien, volviendo a la cuestión del petróleo, es necesario hacer un poquito de historia que lo voy a resumir en 3 ítems. Primero, en septiembre de 1907, en Comodoro Rivadavia, ¿sí?, en Chubut, en la provincia de Chubut,
se perfora el suelo, se perfora la tierra en búsqueda de agua, ¿sí? De agua para la crianza de animales. Resulta que esas perforaciones terminan dando en el descubrimiento de petróleo en nuestro territorio nacional. Tal es así que el 13 de diciembre del mismo año, estamos hablando de 1907, se bombeó petróleo por primera vez en la historia de nuestro país, ¿sí? Se va a bombear petróleo en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Hecho que va a llevar recién en 1922, hacia finales de la primera presidencia de Irigoyen, a la creación de una empresa estatal con el objetivo de controlar, ¿sí? De centralizar en el Estado la organización de la explotación del nuevo recurso energético descubierto en nuestro país. Esta empresa llevó por nombre y lleva actualmente YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. ¿Cuál era el objetivo de YPF? Repito, como dije recién, centralizar en el Estado el control y la organización de la explotación. Lo que Irigoyen buscaba, porque a ver, si decimos que estamos creando una empresa que organizaba la explotación del petróleo, ¿por qué Irigoyen quiere monopolizar justamente la producción petrolera si ya tenía una empresa que se dedicaba a eso? Bien, porque lo que Irigoyen buscaba en esta segunda presidencia era nacionalizar el recurso que era explotado y era vendido, comercializado por capitales extranjeros, particularmente la empresa Standard Oil, ¿sí? La famosa empresa dependiente del magnate Rockefeller, ¿sí? Entonces, la Standard Oil terminaba refinando y vendiendo el combustible que YPF le daba el permiso para acceder a controlar ese recurso. En cambio, lo que Irigoyen busca ahora es monopolizar la destilación y la distribución del petróleo, es decir, correr del medio al Standard Oil y hacer que el Estado se quede con el monopolio en el control del petróleo. ¿Sí? En septiembre de 1929, ya durante la segunda presidencia de Irigoyen, se envía al Congreso un proyecto de ley para la monopolización y la nacionalización del petróleo y de la explotación y del refinamiento y de la venta, pero el Senado, en donde el irigoyenismo era minoría, no quiso considerar las leyes sobre la política petrolera impulsada por el propio presidente Irigoyen. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación. Porque las oligarquías provinciales, ¿sí? Sobre todo las oligarquías de las provincias petroleras, vamos a decir, estaban en contra de Irigoyen, sobre todo de una política irigoyenista que era la expansión del gasto público, que beneficiaba sobre todo a los sectores medios urbanos, pero de la zona litoral de Buenos Aires y del litoral Santa Fe, Entre Ríos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las provincias petroleras, las oligarquías de las provincias petroleras le dijeron a Irigoyen: no, vamos a votar en contra de tu proyecto en el Senado, además en donde vos sos minoría y el control seguía siendo oligárquico. Entonces directamente frenan el avance hacia el proyecto de ley sobre la nacionalización de la política petrolera en nuestro país. Frente a este panorama, Irigoyen va a retomar la práctica de las intervenciones federales en aquellas provincias en donde seguían gobernando las oligarquías opositoras al radicalismo. En cuanto a la política económica, hay muchos radicales de la vieja guardia que usan la figura de Irigoyen como una figura netamente antiimperialista, como defensor de la soberanía nacional y como un tipo que se oponía a los intereses imperiales en nuestro país. Bueno, eso es una verdad a medias, ¿sí? O una mentira a medias, depende de qué lado de la vereda lo veamos. ¿Por qué? Va a ser antiimperialista la política económica de Irigoyen siempre y cuando hablemos de las inversiones de capital estadounidenses, ¿sí? Mientras tanto, las inversiones y los intereses británicos fueron claramente defendidos y apoyados por el propio Irigoyen, lo cual viene a marcar una clara oposición con lo que había hecho Alvear en el mandato anterior, porque Alvear benefició o abrió las puertas de nuestro país a la llegada de capitales y de inversiones de capital estadounidenses, mientras que se peleó con los ingleses. Bueno, Irigoyen vuelve para atrás eso y vuelve a manifestarse conforme a los intereses británicos, ¿sí? Ahí el antiimperialismo de Irigoyen no estaba funcionando, y sí se volcó en contra de los intereses estadounidenses. Tal es así que en 1929 existieron varias misiones
comerciales inglesas en nuestro país con el objetivo de reducir la competencia de los capitales estadounidenses en Argentina. En ese sentido podemos decir que el gobierno argentino impulsó una serie de medidas como por ejemplo la libre importación de material para los ferrocarriles, va a reducir los derechos aduaneros de materiales importados a Argentina por empresas inglesas. Se acordó también la importación de equipos para el refinamiento del petróleo, por ejemplo. Todas medidas que beneficiaban al capital inglés, que ya sabemos las ambiciones imperialistas que los ingleses tenían. ¿Sí? Entonces, levantar la bandera del antiimperialismo de Irigoyen es una verdad contada a medias, porque fue un antiimperialismo que se mostró en contra de las inversiones estadounidenses, pero que defendió a muerte las inversiones inglesas en nuestro país. Y finalmente, cuando estalla ya la crisis de Wall Street en octubre de 1929, comienza el final, la crónica de un final anunciado, ¿sí? Del gobierno de Irigoyen, que va a terminar por la fuerza, ¿sí? Mediante la fuerza, en septiembre de 1930. Con la contracción del comercio internacional, producto de la crisis de Wall Street, se comienza a poner en duda al modelo económico liberal que tenía nuestro país y fundamentalmente al modelo agroexportador, porque siempre, si tenemos una economía mirando al exterior, cuando el exterior cae, nuestra economía obligadamente va a caer, ¿sí? Entonces comienza un periodo de crisis en nuestro país, donde disminuyen los salarios, donde aumenta la desocupación, donde aumenta la inflación, ¿sí? Entonces, panorama económico bastante adverso para la administración irigoyenista, lo cual termina trayendo, obviamente, problemas económicos, problemas financieros, problemas sociales y también problemas políticos. Fundamentalmente se va a recurrir al endeudamiento externo para hacer frente a la crisis, lo cual hecho que termina, enfrentando al gobierno con todos los grupos sociales que lo habían apoyado hasta el momento, ¿sí? Fundamentalmente, como siempre digo, los más poderosos llevan las de ganar en esto, llevan la de imponer su propia lógica, los terratenientes, y los exportadores, aquellos sectores sociales vinculados a la exportación del modelo económico vigente, van a buscar aliarse, y lo logran, con el ejército contra la figura del propio presidente Irigoyen. Tal es así que el 6 de septiembre de 1930 se lleva a cabo un golpe militar encabezado por el general Agustín Pedro Justo y José Félix Uriburu, ¿sí? En donde se le da el fin a un gobierno elegido democráticamente, ¿sí? Un fin que va a estar obligado y conducido por la violencia, ¿sí? En donde vamos a tener a las Fuerzas Armadas interviniendo en la política por primera vez en nuestra historia, ¿sí? Dándole fin a un gobierno democráticamente electo y dando inicio a un gobierno de facto, a un gobierno militar. Por eso este golpe de 1930 se lo conoce en nuestra historia como el primer golpe de Estado, en donde las Fuerzas Armadas intervienen de manera directa en el control político del país. Pueden surgir ahí adentro algunas apreciaciones. Yo he ya expresado mis ideas y lo que pienso allá acerca del fin del primer triunvirato, con la figura de San Martín, que también puede ser tomado como un golpe de Estado, que en realidad las Fuerzas Armadas intervinieron muchas veces en nuestra historia, pero en el Estado moderno argentino va a ser la primera vez que estas fuerzas le dan fin a un gobierno democráticamente electo para iniciar una dictadura de corte militar, ¿sí? La oligarquía, entonces, la oligarquía terrateniente va a retomar el control y la administración del Estado en un proceso que se lo conoce como la restauración conservadora, la famosa década infame en nuestro país, que será motivo del próximo episodio de Historia en Podcast. Comienza a marcar una fractura en la continuidad institucional democrática de nuestro país a través, como les decía recién, de un golpe de Estado que puede ser pensado, ¿sí? Una de las posibilidades es pensarlo como una solución frente a las profundas contradicciones que generó la ampliación democrática en un contexto de depresión económica y que no beneficiaba claramente a los sectores de élite de nuestro país. Entonces, en alianza, sectores de élite, terratenientes, oligarquía y Fuerzas Armadas dan como resultado el fin de un gobierno elegido democráticamente, en este caso el gobierno de Hipólito Yrigoyen,
representante de la Unión Cívica Radical. Ese golpe militar que va a traer a la acción a diferentes sectores, porque incluso dentro del ejército para 1930 existían algunas facciones que guardaban algunas diferencias entre sí. Por ejemplo, va a estar ese ejército de 1930 va a estar formado por oficiales que compartían ideas del liberalismo conservador. Algunos de ellos provenían de tradiciones familiares de corte conservador, es decir, provenían de familias conservadoras, como es el caso del general Agustín Pedro Justo. Y va a haber otros sectores que provenían de una marcada tendencia nacionalista, incluso admiradores de las nuevas ideas fascistas que estaban surgiendo en el continente europeo, como fue el caso del general José Félix Uriburu, que también encabezó este golpe de Estado de septiembre de 1930. Bien, amigos, con este capítulo y con estos datos finales hemos terminado por analizar lo que a mí me parece más interesante y más llamativo de los gobiernos radicales entre 1916 y 1930. Quedan abiertas, como siempre, mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, para consultarme sobre aquellas cuestiones que puedan ser de su interés, para proponer temas como ha pasado ya anteriormente, sobre todo en la cuestión esta del liberalismo conservador de 1880 hasta 1916, cosa que agradezco enormemente. Y también los invito a leer el libro de la primera temporada de Historia en Podcast, que ha salido esta semana también en formato papel disponible. Lo pueden buscar en Mercado Libre o en Amazon como Historia al alcance de todos. Bien, amigos, con el deseo de encontrarlos en un nuevo episodio, los saludo muy cordialmente. Chao, muchas gracias. Para profundizar y seguir disfrutando de la historia, te invitamos a leer el libro Historia al alcance de todos, basado en Historia en Podcast, en donde encontrarás muchísimos más datos de interés general sobre la temática analizada en este episodio. Conseguilo en Mercado Libre Argentina o en Amazon a nivel mundial.